¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén de la mejor manera posible. Saludos al Félix. Espero que te sientas mucho mejor, que te vayas recuperando. Ya sabes que aquí, como bien dijiste, estamos a la orden para el desorden. Y pues aquí te vamos a seguir apoyando con las clases. Las tareas cuando ya estés listo para enviarlas, pues estaré más que dispuesto para recibirlas, sobre todo porque ya las necesito. Y bueno, también quisiera saludar de paso a estos otros integrantes de nuestro grupo que hasta el día de hoy no habíamos podido contactar y pues bueno, un saludo a Eunice, ¿no? Espero que te puedas integrar y que te parezca lo más ameno posible estas sesiones, este curso de comunicación. Y bueno, Francisco Yorvides, una disculpa, carnal. La mera verdad, pues he estado muy concentrado en hacer las presentaciones y a grabar las clases y pues no he podido contactar contigo, pero espero que ya nos podamos poner al corriente. Y pues nada, una vez hecho estos saludos tan personales aquí a los muchachos, em, pues sí quisiera saludar pues a la comunidad anónima de internautas, así como de costumbre. Y nada, vamos a lo que venimos, de nuestra cuarta sesión, algo que yo titulo como manos a la obra. Ahora sí viene lo chido, digamos, bueno, no, sí, ya lo habíamos dicho desde antes, pero ahorita se pone interesante a otro nivel. Anteriormente habíamos estado hablando del análisis de texto. Entonces, aquí hay algo que me gusta mucho, que es un concepto que no pude, bueno, más que un concepto, una idea que no pude explicar en su momento, pero que me parece un matiz muy interesante al respecto de la palabra texto. Un maestro hace poco me dijo que texto que tiene una fuerte relación con el tejido, ¿no? Tanto morfológicamente, es decir, las letras que conforman la palabra tejido y texto tienen cierta similitud. También fonéticamente cómo suena. Sin embargo, pues, él hacía esta observación, no sé qué tan etimológico sea esta observación, pero me parece muy adecuado, porque nosotros hasta este momento hemos estado viendo los textos como si fueran una prenda ya tejida, fueran una camisa. En la camisa podemos identificar las mangas, podemos identificar, no sé, el zipper, el cierre, las bolsas, el cuello. Podemos identificarlo a simple vista y no necesitamos ser sastres ni diseñadores de moda de nada por el estilo. Sin embargo, ya en este punto que hablamos de una estructura IDC, hablamos de hacer resúmenes y hablamos de una síntesis, ya tenemos que ir como considerando estudiar ciertas cuestiones mucho más detalladas al respecto de este tejido que llamamos texto, para aprender, no sé, ciertos nudos, ciertas agujas que podemos utilizar en determinados cortes o de alguna forma, ¿no? Por eso me parece una analogía bastante bella, una comparación muy hermosa. Y bueno, pues quizás me parezca eso a mí porque es lo que estudio y es lo que me gusta bastante, ¿no? Una vez pasado este pequeño poema que me acabo de improvisar, bueno, vamos a ponernos densos, vamos a ponernos deeps, vamos a ponernos profundos, filosóficos, y hablaremos de la palabra escrita. Aquí les puse pues sí, un conjunto de señores bastante relevantes en la historia del conocimiento. Aquí de este lado tenemos a Sócrates, a este lado tenemos a Platón, a Cicerón, y de este lado tenemos a Juan Jacobo Rousseau. No les voy a decir el nombre en francés porque no me sale tanto. Pero todos estos carnales tienen una aproximación a esto de la palabra escrita. Sócrates, por ejemplo, era un filósofo que tenía esta idea de no escribir, que él pensaba que el conocimiento se desarrollaba mucho mejor a través de la palabra hablada, de la palabra oral. Él pensaba que bueno, él concebía el pensamiento o las ideas que estaban mucho más relacionadas con el habla. Incluso hay muchísimas culturas, por ejemplo, las mesoamericanas, por ejemplo, la maya, la mam, la mexica también, hablan precisamente de cómo es que se estuvieron creando diferentes humanos, los dioses estuvieron creando diferentes, digamos, proyectos de humanos, o bestias, digámoslo así. Y digamos, lo que, por ejemplo, en el Popol Vuh y en la historia en el mito de los soles, Popol Vuh es maya y el mito de los soles es mexica. Ahí precisamente dicen que el criterio con el que los dioses decían que el humano era humano realmente era precisamente porque podía hablar.
y los mexicas principalmente tenían esta noción de que la palabra era este impulso vital. Incluso también en la religión católica cristiana, bueno, judio-cristiana, hablan de este soplo divino, y muchas mitologías hablan de cómo la palabra es este principio de vida, ¿no? Y bueno, esta idea pues ha trascendido, como pueden ver, muchas culturas y muchos tiempos, y es bastante apasionante ver la relación que va teniendo la palabra oral con el conocimiento. Ya en el caso de Platón, Platón ya prefirió escribir. De él es que tenemos cuenta del personaje de Sócrates, porque lo utilizaba dentro de estos diálogos platónicos en los que básicamente el Platón hablaba de, no, pues en tal fiesta llegó el Sócrates y empezó a hablar, ¿no? Y pues escribe sus conversaciones y tal. No es hasta la llegada de Cicerón, aunque bueno, ya tenemos el personaje de Aristóteles, pero Cicerón es de los que acuñan, o bueno, de los que estudian más el concepto de la retórica, que precisamente busca establecer ciertos criterios para poder ordenar un discurso, ordenar la palabra y, y de alguna forma le da más estructura. Y vamos a retomar tres de estos conceptos. Yo no soy tan estudiado en el tema de Cicerón, pero realmente es muy importante. Finalmente tenemos a Juan Jacobo Rousseau, y pues él, ahorita vamos a citar una de sus frases, ¿no? Y precisamente esas frases las retoma un filósofo francés para, para estudiarlo un poquito. Toda esa noción de que la palabra oral es superior a la palabra escrita, actualmente y a lo largo del tiempo ha sido muy debatida, pero mínimo yo lo único que sí puedo decir es que se puede rescatar de una forma muy valiosa esta comparación entre la palabra oral y la palabra escrita. Pero particularmente para Juan Jacobo Rousseau, él dice que la escritura solo es la representación del habla, y que es extraño que pongamos más cuidado en determinar la imagen que el objeto, precisamente viendo a las letras como un dibujo de alguna forma, que forman una imagen que podemos percibir inmediatamente, a diferencia del habla, que es invisible y que es discursiva, es decir, que discurre, como que se escurre en un tiempo, tiene una secuencia, por ejemplo, yo no puedo repetir o sea, no puedo irme a lo que yo ya dije. En cambio, en un texto, pues sí me puedo subir. Y bueno, entonces a eso es lo que se refiere a Rousseau. Esto lo extraje de la gramatología de Jean-Jacques, bueno, de Jacques Derrida. Y pues bueno, ahí Derrida va a estar en oposición a lo que dice Rousseau, de lo poco que sé, de lo poco que sé. Todavía no lo leo, es un texto bastante complejo, pero bueno. Ahora, de los tres conceptos que les iba a decir que teníamos que entender de la retórica, vamos a hablar de la inventio, de la dispositio y de la elocutio. Hay que recordar que esto estamos hablando del habla, del oral. Todavía no llegamos a lo escrito, pero yo creo que es importante entender esto para poder llegar a lo último. Y precisamente esto último estaríamos hablando más de la elocutio, del plano de la expresión, porque es precisamente ahí donde vamos a tratar de imitar esta habla, o esta expresión que vamos a ejercer nosotros con nuestra voz, la vamos a tratar de imitar a través de las letras. Y bueno, en el asunto de la inventio, la traducción podríamos hablar de una invención, específicamente de una documentación. Esto puede ser a través de una documentación o a través de la imaginación. Sócrates tenía muchos ejercicios de imagina que en una república lo que vamos a necesitar son ganaderos, tenía este asunto de la invención a través de la imaginación, de la creatividad. Sin embargo, podemos sustituir ese paso a través de la documentación, es decir, de qué se ha dicho antes, de qué se ha escrito antes, y nos ponemos a recopilar y a leer. Y después de que leemos, y varias lecturas son recomendadas, no nada más una, como ya habíamos mencionado antes, están las lecturas exploratorias, las lecturas críticas, las lecturas cognitivas. Entonces se recomienda usualmente hacer una lectura primero exploratoria, después una lectura crítica y después una lectura cognitiva, que es mucho más centrada, ¿no? Esto si queremos entrar dentro de un mundo mucho más académico, más riguroso. Y bueno, el punto es que una vez hechas estas lecturas tenemos que ordenar toda la información que nosotros recuperamos para poder expresarla, ¿no? Para poder, pues sí, expresarla. Ahora bien, después de la retórica, después de que ya vimos que primero tenemos que documentarnos,
que tenemos que leer. Después de lo leído, tenemos que pues, hacer análisis del texto, ordenar todo lo que entendimos. Después de que ya lo ordenamos, ya podemos hablar de la escritura como tal. Y en esta escritura, pues vamos a hablar de una estructura que se llama introducción, desarrollo y conclusión. Em, Básicamente, en la introducción tenemos que exponer la idea que queremos transmitir. En el desarrollo vamos a expandir esta idea a través de justificaciones, de argumentos, de ejemplos, de ilustraciones. Vamos a tratar de detallar el más mínimo asunto que tenga que ver con esta idea que nosotros queremos transmitir. Finalmente, en la conclusión, tenemos que retomar asertivamente lo que habíamos planteado durante la introducción. En este asunto de retomar, yo creo que sí es bien importante que consideremos que el resumen precisamente trata de esto. Usualmente lo podemos encontrar en las conclusiones. En las conclusiones hacen por lo general un resumen del desarrollo y de la introducción. Entonces, yo creo que ese es un apartado que va a servirnos mucho como ejercicio precisamente para este primer acercamiento a la escritura, a este tejido del texto. Vamos a poner un ejemplo en el asunto de la introducción. Vamos a suponer que yo voy a escribir un texto, te lo voy a escribir a ti, pon tú, Félix. Te voy a decir, no, es que tú tienes que descansar para que te mejores de tu enfermedad. Entonces, esa es mi idea. Mi idea, como recuerden, les había mencionado dos conceptos, el tema y la idea. El tema es un sustantivo con un predicado y la idea es un sujeto, un verbo predicado. Entonces yo voy a decir, el enfermo debe descansar para mejorarse. Esa es mi idea principal. ¿Y por qué lo digo? Porque tiene que descansar para mejorarse, porque en el sueño profundo tenemos procesos de renovación de células y te ayuda a asimilar el conocimiento. No tiene que ver mucho con la enfermedad, pero bueno, los procesos, lo que sucede en el sueño profundo, ¿no? Entonces ahí tenemos dos argumentos, digamos, tenemos nuestra idea principal. Debes de dormir para tener buena salud. Y tenemos nuestras ideas secundarias, que es el sueño profundo, renueva las células, y después el sueño profundo fija el conocimiento. Entonces, en estas dos ideas secundarias son las que vamos a establecer en el desarrollo y las vamos a argumentar, las vamos a ejemplificar, las vamos a ilustrar y las vamos a reforzar. Ok. Tú tienes que dormir. El sueño renueva las células. ¿Por qué? Porque cuando entras al sueño profundo se produce una hormona que se llama melatonina, que es la hormona del crecimiento, y esa hormona permite a las células regenerarse y demás. ¿Ok? De esta idea secundaria que era el sueño renueva las células, estamos argumentando a través, no sé, de la biología, estamos ejemplificando qué tipo de células son las que se renuevan, estamos ilustrando todo ese proceso que sucede a través de una hormona, ¿ok? Estamos expandiendo esta idea secundaria que habíamos puesto en la introducción. Después, en un segundo punto del desarrollo, hablaremos de cómo se afianza el conocimiento. Pero lo importante aquí también es que en la introducción tenemos que exponer o tenemos que decir el orden que vamos a seguir. Por eso es muy importante que pasemos primero por esos tres pasos, de documentarnos, de ordenarlo y ya después vamos a expresarlo, porque en la introducción nosotros ya tenemos que tener bien claro que vamos a decir primero. Vamos a hablar de la renovación celular. Después vamos a hablar de la fijación del conocimiento. ¿Ok? Entonces tenemos que tener bien claro ese orden para seguirlo en el desarrollo y podamos precisamente tener un hilo en el tejido de este texto, ¿no? Y ya finalmente, en la conclusión, vamos a decir algo así como de, bueno, por esas razones que te menciono de la renovación celular y de la fijación del conocimiento, es importante que duermas 8 horas al día mínimos si tienes entre tantos y tantos años. ¿Ok? Ahí ya tenemos, estamos recuperando lo que habíamos puesto en la introducción y lo que pusimos en el desarrollo. Recuerden que lo que les había dicho acerca del texto era que usualmente actualiza la información para darle un sentido general, y precisamente esto es lo que vamos a revisar más adelante. Como les mencionaba en la introducción, yo tengo que tener mi objetivo. Mi objetivo es exponer
¿Por qué el sueño saludable? Mi método va a ser a través de la biología, específicamente de la renovación celular y a través, no sé, de la pedagogía, a través de eh, la fijación del conocimiento. Ese es mi método. Esos son los pasos que yo voy a seguir para conseguir mi objetivo. Y eso lo tengo que poner muy claro en mi introducción para que la persona que se acerque diga, ah, ok, él va a decir esto y él va a tratar sobre esto. Lo tengo perfectamente claro. Y ahora, ¿por qué es importante de lo que estoy hablando? Ah, bueno, es importante porque de lo contrario tiene tales consecuencias. ¿Ok? Entonces, tenemos el objetivo, tenemos los pasos que vamos a seguir, ya sabemos por qué es importante, pero yo qué quiero conseguir con esto. Ah, lo que yo quiero conseguir con esto es convencerte a ti de que tienes que dormir mínimo 8 horas diarias. ¿Ok? Ya tenemos ahí la meta. Y tenemos otros aspectos, no sé, decir, no, bueno, el sueño también influye en otros procesos biológicos, pero no los vamos a tener en cuenta en este texto porque se va a hacer muy grande. ¿Ok? Ahí tenemos otros aspectos que tienen que ver con el sueño, pero que estamos dejando de lado porque a pesar de que son importantes, en nuestra elaboración del texto va a terminar sobrando. Entonces, esas son como las cosas que tenemos que tener bien en claro al momento de construir una introducción. Ya después en el desarrollo viene un asunto que vamos a tratar con mayor detenimiento. Pero bueno, como ya los había dicho, era identificar las ideas secundarias que sustentan esta idea principal y desarrollarlas. En este desarrollo, precisamente, estas ideas secundarias se van a convertir por un momento en específico, se van a convertir en ideas principales. Vamos a poner en pausa la idea total del texto y vamos a tomar esas ideas secundarias y las vamos a desarrollar como si fueran ideas principales. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener que hacer en el desarrollo. Y como les había mencionado, por ejemplo, en lo que en lo que les decía del texto, ven, mencionaba y lo decía, sinónimos, estamos aquí aplicándolo todo, chicos. Bueno, lo que se había mencionado al respecto del texto, de las ideas principales. Ay, joder, se me fue el hilo. A ver, espérame tantito. Ah, claro, sí, por eso es importante que revisemos el orden que nosotros dejamos en claro en la introducción y tratemos de apegarnos a él. Eh, ah, eh, Existen como ciertas formas en las que nosotros tenemos que abordar ese desarrollo que se llaman párrafos y las veremos con mucha mayor detenimiento dentro de 2 slides. Finalmente, la conclusión, precisamente es lo que les decía acerca de la actualización de las oraciones, acerca del texto como un todo. Tenemos que hacer conclusiones globales, un resumen. Tenemos que retomar todo lo que dijimos, pero ahora visto, em, o sea, ya después de que expusimos todo lo que teníamos que decir, ya podemos retomar todo con un sentido global, con un sentido final. Entonces, por eso es muy importante este asunto de los resúmenes, precisamente porque estaríamos tratando de elementos que nosotros ya habremos expuesto. Y precisamente por eso a mí me parece que este asunto de los resúmenes y la síntesis es un acercamiento muy adecuado para comenzar a nuestra escritura, a ejercitar nuestra escritura. Y finalmente tenemos que hacer estas conclusiones particulares. Precisamente como les decía, que ya desarrollamos nuestra idea principal. Esta idea principal está contenida en oración, ¿no? Entonces, cuando hablamos de particulares es como de ver, como ver cómo se modifica esta idea secundaria, comprendida en todo este esquema de tenemos que dormir 8 horas y de que el sueño ayuda a que se grabe el conocimiento en la mente, ¿no? Ya nos podemos, sí, son como cuestiones como para poner en perspectiva, es decir, em, tratar de relacionar una idea principal con otra, pero sin añadir ninguna información extra, simplemente haciendo relaciones entre ellos. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta, tenemos que resumir globalmente todo el texto y resumir particularmente algunas ideas secundarias con otras ideas secundarias que pusimos en el desarrollo. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a lo que les mencionaba, precisamente esto de los párrafos, de la estructura del párrafo. Em, Hay 2 formas, bueno, este esquema lo saqué de un curso, a ver cómo, es un texto que también ya se los dejé en la plataforma.
Sí, se los dejé en la plataforma y pues es un libro del 2011 que se llama Redacción Avanzada en un enfoque lingüístico. La verdad es que me fue bastante útil y creo que va a seguir siendo muy útil en general. Y pues bueno, como les comentaba, aquí este esquema trata de identificar el párrafo con dos formas, con dos vías, la forma y el contenido. Por ejemplo, en literatura le decimos la forma y el fondo, pero bueno, aquí vamos a hablar de la forma y el contenido. ¿Cómo identificar un párrafo? Tenemos indicadores gráficos que nos ayudan a esto y este indicador es la mayúscula inicial y el punto y aparte. Sí, es una cuestión meramente visual y pues bastante, bueno, yo no creo que exista algún problema con eso. Ahora, para hablar del contenido, ahí es donde tenemos este asunto muy, muy bello, que es lo de el tejido precisamente, porque estamos hablando de las oraciones principales. Recuerden que en un párrafo vamos a tener siempre esta oración que va a tratar de dar cuenta de esta idea principal. Si se dan cuenta cómo la palabra escrita trata de transmitir lo que la idea es una cuestión más abstracta, solo sucede aquí. En cambio, la oración, bueno, la podemos escribir y podemos hacer un enunciado que ya sea mucho más, ya es material el enunciado, ya agarramos un lápiz y lo escribimos. En cambio, tenemos que transmitir esa idea abstracta en una oración principal y esta oración le va a dar unidad. Es decir, todo lo que yo voy a decir va a estar enfocado en esta idea principal. Y en, eso, y en ese ejercicio vamos a generar oraciones modificadoras, ideas secundarias o ejemplos, ilustraciones que van a argumentar nuestra idea principal. Eh, Existe esta necesidad de que haya una relación entre la idea principal y las ideas secundarias, entre la oración principal y las oraciones modificadoras, para que aparte de unidad haya coherencia. Y esta coherencia se consigue a través de estos conectores que le dicen nexos. Y aquí es una cuestión muy, muy bella porque ya es como tener en cuenta esto de que en un tejido tenemos puntadas de determinado estilo, tenemos agujas de determinada forma y entonces esta coherencia precisamente es idea principal, cómo nosotros hilamos esa idea con otra idea principal a través de los nexos que vamos usando a lo largo del párrafo. Por ejemplo, si estamos hablando de precisamente el ejemplo que les ponía del sueño y de la renovación celular, entonces estamos hablando de el sueño renueva las células. El sueño renueva las células. Esta es mi oración principal, es mi idea principal. Eso le va a dar unidad a todo lo que voy a decir. El sueño renueva las células porque la hormona tal cumple tal función y se produce en tal momento. ¿Ok? Ese porque es este nexo que va a conectar esta otra idea de la hormona tal produce tal función. Estamos hablando del sueño. El sueño renueva células. Sustantivo y sustantivo, sujeto, verbo y predicado. El sueño renueva células. Y luego la hormona cumple funciones. Otra oración. Y las estamos conectando a través de este nexo que llamamos por qué. Digamos, a través de esta puntada o a través de este hilo conductor que nos ayuda a tejer el texto, ¿vale? Y es por eso precisamente que tiene que haber una relación. Y esta relación tiene que ser coherente. No puedo decir que la renovación celular sucede porque las células se matan entre sí. Esto no tiene mucho sentido. Y esto no tiene mucho sentido precisamente porque es ilógico, ¿no? Cómo la muerte va a producir vida o cómo la muerte va a permitir una renovación. Si la muerte termina con todo lo que había antes, en cambio la renovación lo, lo extiende a través de cambios mínimos que le permiten continuar, ¿no? En uno continúa y en otro termina, no tiene sentido, no tiene coherencia. Entonces, por eso el contenido del párrafo, si la forma ya vimos que es mayúscula y punto y aparte, pero lo que está dentro, el contenido tiene que ser una idea principal y a través de una oración y otras oraciones que van a estar relacionadas coherentemente con esta idea principal que le va a dar unidad a este párrafo entero. Y pues bueno, eso es a lo que se refiere este asunto. Y precisamente yo les hablaba de unos modificadores gráficos, ¿verdad? Em, los modificadores gráficos, les hablaba acerca de las mayúsculas y
acerca de las mayúsculas y de los puntos y aparte, ¿no? Ahorita vamos a revisar otros modificadores gráficos, que son los signos de puntuación, que es la pausa menor, la pausa intermedia y la pausa mayor, la coma, el punto y coma y el punto, que son tres, punto y aparte, punto seguido y punto y final. La coma usualmente va a añadir o va a conectar una oración con otra que puede ser, que la podemos quitar. Esa oración la podemos quitar y no va a ser ningún problema. Entonces, no es algo que no es una regla universal, siempre tiene algunas excepciones, pero yo creo que sí es un principio para poder ejercitar el resumen. El resumen se concentra en la sustracción de un todo, necesitamos hacerlo más reducido y eso lo vamos a conseguir quitando ciertas cosas. Probablemente, posiblemente, estas cosas que vayamos a poder quitar estén entre comas, por ejemplo. En cambio, cuando hablamos de un punto y coma, ya es un poquito más complicado porque la oración que procede de un punto y coma tiene un sentido mucho más fuerte. Es decir, si nosotros eliminamos esta oración, puede que nos estemos perdiendo de información muy valiosa. Ahora, por otra parte, el punto y aparte. Bueno, el punto y seguido dentro de un párrafo termina una idea. Sin embargo, hay que distinguir que la conexión entre las oraciones después del punto y seguido es muy diferente a la conexión entre las oraciones de un punto y aparte. Hagan de cuenta que vamos así. Tenemos nuestra introducción, tienes que dormir temprano. Las células renuevan, el sueño renueva células y el sueño afirma el conocimiento. Ahora pasamos a la renovación de las células, bla, 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 punto y final. Pausamos la renovación de las células, la cerramos en este punto, perdón, en este punto y aparte, nos brincamos. ¿Qué es lo que sigue después de la renovación celular? Sigue la afirmación del conocimiento. Ok, entonces de aquí volvemos aquí y continuamos. Ok, entonces son estas dos cosas totalmente fuera de lugar. Estoy hablando de la renovación celular y estoy hablando de los quesos. No. ¿Por qué? Porque están relacionadas con nuestra idea de todo el texto, ¿no? Nuestra idea principal de todo el texto. Entonces, por eso sí tienen cierta relación, pero no es una relación tan fina como, por ejemplo, la renovación celular y la hormona del sueño. O sea, esta relación es mucho más cercana que la afirmación del conocimiento, ¿no? A través de la imaginación y de cómo los sueños en un proceso neuronal, por ejemplo. Entonces, aquí les dejo el video. También lo van a tener listo pues, en la presentación y también lo tienen en la plataforma. Entonces, les voy a dejar el video. Ahora, precisamente tenemos estos marcadores discursivos que son oraciones que modifican. Lo que les había mencionado de las oraciones modificadoras, también lo podemos ver como modificadores discursivos, ¿no? Estos nexos precisamente son estos modificadores discursivos y los hay de varios tipos, Hay unos que te organizan la información, en el que te dice el proceso, la renovación celular a través del sueño. Por el proceso de la melatonina. Primero, en la glándula tal se produce esta hormona. Segundo, esta hormona viaja a través del torrente sanguíneo y ahí estoy organizando estas oraciones que tienen que ver con la renovación celular, pero que me están relacionando otra información que no es directamente pues esta idea principal. Entonces, eso es lo de los organizadores. Y bueno, aquí tenemos otros más: conectores, reformuladores, argumentativos, conversacionales. Son los 5 que abordan este video. Yo les recomiendo mucho que lo vayan y lo revisen, pero pues por el momento nada más tengan eso en cuenta, ¿no? Que estas son oraciones que modifican la idea principal, la ilustran, la expanden y pues son importantes. Ahora ya finalmente vamos a entrar a estos elementos que este asunto de las herramientas de comprensión lectora yo las considero muy importantes para el proceso que habíamos visto
de estos dos procesos de la retórica. En la elocutio ahorita estábamos hablando de la expresión y de cómo vamos tejiendo este texto, ¿no? Este tejido, este texto, vamos, el tejido, ¿no? Sin embargo, ahora cuando estamos en esto de las herramientas de la comprensión lectora, yo pienso que estos tienen mucho que ver con la inventio y la dispositio. Entonces son muy importantes, son muy importantes para poder llegar al texto. Es un pretexto, es un pretejido. Usualmente se tiene otra connotación del pretexto, ¿no? Pero tenemos que tener muy en claro estas herramientas de comprensión lectora para, pues, poder ejercer de una manera más útil, bueno, más fluida este ejercicio de la escritura, ¿verdad? Tenemos estos tres ejemplos: la síntesis, el cuadro sinóptico y el resumen. Precisamente lo que les decía, en la conclusión se suele hacer un resumen de todo lo que se dijo. Entonces, usualmente cuando estamos documentándonos, lo más apropiado es hacer resúmenes de toda esa información, sacar nuestras propias conclusiones, pudiéramos llamarlo de esa forma. Entonces, ese es un ejercicio, es una herramienta para comprender lo que nosotros estamos leyendo, pero al mismo tiempo es una herramienta para poder concluir lo que nosotros estamos escribiendo, ¿vale? Estos elementos de la síntesis del cuadro sináptico lo vamos a ver más adelante. Bueno, en específico yo les recomiendo también revisar este video. Em, Precisamente ahorita vamos a ver uno de esos ejemplos, que es el mapa conceptual. Es algo que yo ya he usado en las presentaciones anteriores y ya les he recomendado mucho precisamente el bubble.us. Ay, perdón por el audio, pero bueno, sí, básicamente les recomiendo como el organigrama es más para instituciones, ¿no? Te dice quién manda aquí, ¿no? Por ejemplo, el organigrama de una familia puede ser: mi papá es el que, mi papá y mi mamá son los que mandan. De ahí viene mi hermano mayor, él me manda a mí. Y yo le mando al perro. Y entonces ahí ya tenemos como que esta jerarquía. Los cuadros comparativos no son tan jerárquicos, se refiere más como: mi papá tiene el cabello café, yo tengo el cabello negro, mi mamá tiene el cabello largo. Estamos hablando de mamá, papá y yo, y simplemente estamos poniendo las características, ¿no? Y estamos comparando nada más. No estamos diciendo que el cabello de mi papá es mayor al cabello de mi mamá. O sea, no va por ahí el sentido de este ejercicio. Y bueno, los mapas conceptuales, pues es agarrar los conceptos y relacionarlos entre sí. Cuadro sinóptico, línea del tiempo y mapa mental, eso te lo recomiendo mejor verlo de manera más gráfica aquí en este video. Pero sí, eso se le llama organizadores gráficos. Y precisamente, ¿qué es lo que hacen? Organizar. Esto tiene mucho que ver con la dispositio, ¿no? Con disponer y ordenar la información que nosotros estamos adquiriendo. Y es importante que ese ejercicio de organizar la información gráficamente lo hagamos antes de escribir, antes de la elocutio. Después de haber investigado, vamos a ordenar esta información y después de ordenar esta información ya la podemos expresar a través de las letras, ¿ok? Precisamente el resumen, como ya les había dicho, es una técnica de estudio o una herramienta de comprensión lectora. Y pues aquí le hice precisamente un mapa mental acerca del resumen. El origen etimológico del resumen viene del latín, aquí me equivoqué, es resumere, y significa tomar de nuevo, renovar o restablecer. Precisamente por eso en la conclusión retomamos todo lo que hemos dicho. Definición que vamos a utilizar, que es una exposición abreviada. Identifica los elementos esenciales y deja de lado los detalles complementarios. Este asunto que les decía de las comas, que a veces son explicaciones añadidas que las podemos quitar, pues bueno, aquí es donde lo podemos ver, que deja de lado detalles complementarios. Existen varios tipos de resúmenes. El informativo, aquí perdonen por la marca de agua, pero pues bueno, ahí el gol de la marca. Y bueno, concentran el mensaje de la comunicación y dan una idea rápida y general del original. Esto es muy importante porque este resumen informativo procura ser fiel a lo que dijo el autor. Simplemente transcribe y trata de eliminar. Es un proceso de sustracción, por lo general. Y ahora, en el descriptivo, vamos a hablar más como de cómo está construida. O sea, en este hablamos de qué hilo se utilizó, ¿no? En el informativo, ¿qué es lo que me está diciendo específicamente? ¿Cuál es el hilo que utilizó? Si es color morado, si es grueso, si es... ¿Ok?
Y en el descriptivo vamos a decir qué tipo de conexión utilizó, qué puntada de este hoyito cruzó la línea a este otro punto, a este otro hoyo y así formó su conexión. Vamos a referirnos más a la estructura, es decir, primero habla desde la biología, después habla desde la pedagogía y finalmente trata de hacer una recomendación, no sé, médica al respecto del sueño, ¿no? Entonces, hablamos más de la estructura, de las partes fundamentales. Para hacer una recomendación médica, pues bueno, primero tenemos que hablar desde la biología. Es fundamental que hablemos de esto para poder hacer una recomendación médica. Ahora, el estilo. Bueno, pues esto se refiere a tener en claro pues sí, cómo es que utiliza las palabras el individuo, ¿no? O el autor. Ahora, el abstract es mucho más técnico, es mucho más académico y pues encabeza los artículos y como es mucho más técnico, tiene criterios mucho más específicos que lo distinguen del descriptivo y el informativo y son mucho menos generales, ya depende de la revista de investigación y pues bueno, ahí el detalle. Ahora, la síntesis es bien interesante porque usualmente se considera parte porque utiliza diversos textos, no es nada más un texto, y los reúne y los relaciona entre sí. Entonces, es bien interesante ya como para concluir, es bien interesante este asunto del resumen y la síntesis, porque el resumen reduce, busca una objetividad y suele transcribir lo que ya dijo otra persona. En cambio, la síntesis es un concepto más filosófico. Bueno, a mí me gusta verlo desde la filosofía. Desde Sócrates existe el concepto de la dialéctica, pero eso principalmente un filósofo alemán, Hegel, que habla acerca de este péndulo de la dialéctica, de cómo funciona el pensamiento. Tenemos una tesis, tenemos una antítesis y tenemos una síntesis. Precisamente la síntesis trata de englobar. Entonces, la síntesis trata de recuperar lo que la tesis y la antítesis. Entonces, pudiéramos pensar que uno no puede hacer una síntesis de un solo resumen. Sin embargo, podríamos decir que el texto al que nos enfrentamos es la tesis. Nosotros producimos una antítesis en nuestro pensamiento y en ese ejercicio de pensar lo que nosotros estamos viendo, existe un proceso dialéctico. Es decir, existe un diálogo entre nosotros y el texto, entre nosotros y el autor, y es así como podemos construir una síntesis, algo que pueda englobar tanto lo que dice el autor como lo que yo pienso de lo que dice el autor. Sin embargo, las palabras del autor se mantienen fijas, ¿no? Eso es súper importante. Tenemos que respetar las palabras del autor, podemos emitir juicios y demás. Y bueno, ya nada más nos quedamos con la actividad práctica. Recuerden que la pueden revisar en el Canvas. Ay, discúlpenme. Pero bueno, sí, la actividad práctica, pues básicamente pues es ejercitar lo que hemos estado viendo aquí. Recuerden leer, documentarse, disponer esa información a través de los organizadores gráficos. Después de que ya tienen ordenado toda la información, se puede poner a escribir. ¿Y qué vamos a escribir? Vamos a empezar por la introducción. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir de esto? ¿Cómo lo vamos a demostrar? El desarrollo, vamos a describir y expandir, utilizar ejemplos, ilustrar esos puntos que demuestran lo que nosotros queremos decir. Finalmente, la conclusión, vamos a resumir lo que nosotros dijimos y nuestro objetivo. ¿Se logró o no se logró? Y nuestra idea es falsa o verdadera. Y así es como se concluye pues el ejercicio, ¿verdad? Y pues nada, chicos, ya me están corriendo de aquí de la biblioteca y aquí les dejo nada más la bibliografía. En cualquier caso, les hice un apartado en la presentación donde les pongo los documentos que estoy utilizando y pues nada, ahorita estoy al filo de los 40 minutos y pues muchísimas gracias por atender y nada más les voy a dejar con la rolita. Esta rolita me gusta mucho, me ayudó a salir de aquí de una situación de despecho y pues nada, muchas gracias por asistir y pues ya saben. Aquí a la orden para el desorden. No voy a olvidar jamás esa frase tan icónica.